Bon día a todos y a totes, buenos días. En esta conferencia sobre mejorar los procesos y resultados educativos, ¿qué podemos aprender de la investigación y experiencias? Tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Antonio Bolívar, que planteará un conjunto de cuestiones que ha tratado en publicaciones recientes y donde se recogen algunos de los resultados de la investigación en torno a los caminos de mejora en sus distintas dimensiones, particularmente en el cambio, mejora y liderazgo de equipos directivos. Antonio Bolívar es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Ha participado como director o miembro de equipo en más de 20 proyectos de investigación. Actualmente dirige el proyecto I+D, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan Nacional de I+D+I, liderazgo centrado en el aprendizaje y su impacto en la mejora, prácticas y resultados en secundaria. Junto a las universidades de Sevilla, Huelva y Autónoma de Madrid, ha creado la Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora Educativa, que articula la investigación sobre el tema en España. Esta red participa en el proyecto ISSPP. Tiene publicados una treintena de libros y más de 150 artículos en las siguientes líneas de trabajo e investigación: innovación y desarrollo curricular, asesoramiento curricular y formación de profesores, innovación y desarrollo del currículum, desarrollo organizativo y, en los últimos años, sobre liderazgo educativo. Dirige la revista Profesorado y es miembro de comités editoriales o científicos de varias revistas de reconocido prestigio. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Cómo mejorar los centros educativos como organizaciones que aprenden, coordinador de diccionario enciclopedia de didáctica, competencias básicas y currículo, mejorar los procesos y los resultados educativos o qué nos enseña la investigación, políticas actuales de mejora y liderazgo educativo, etcétera, etcétera, porque es tan largo el currículum de don Antonio Bolívar que sería un poco demasiado extenso. Yo creo que ya voy a dejar mi presentación y os dejo ya con Antonio Bolívar, que es lo que nos interesa, su exposición. Antonio Bolívar, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Yo también me agradezco el haberme invitado a este foro para participar. También me siento muy a gusto aquí en Valencia. Yo estudié los últimos años en Valencia y fui profesor de agregado de instituto en el San Vicente Ferrer y luego continué en Granada, lo que me ha permitido pues estar en contacto ejercí 13 años de profesor de instituto y luego con mis compañeros, y en esa medida digo, además de la universidad, he compartido los problemas que se vivían en los centros y en las aulas. Voy a centrar la conferencia en qué políticas hay para mejorar los resultados educativos y los procesos, pero fundamentalmente me concentraré, como un curso para directivos, que es en cómo se plantea hoy, qué líneas hay para la dirección y en qué medida las propuestas que se están haciendo en la reforma educativa en España en ese tema solo, pues no coinciden con las líneas más pujantes a nivel internacional. Si es posible, aunque el tiempo está muy acotado, pero cortaré cuando pueda para que haya al menos un poco de diálogo, ¿no?, al final. Bien, ¿qué política, por dónde se dirige hoy esto que podemos llamar la mejora de la educación? Y en conjunto, podríamos decir, es la preocupación común en la mayoría de sistemas educativos, es qué podemos hacer en el contexto de cada cual, ¿no?, donde está, para mover a los centros. Mi compañero Amador el último día tratará también esta cuestión, cómo mover a los centros para conseguir buenos aprendizajes para todos los alumnos, porque buenos aprendizajes para algunos siempre se han conseguido. El problema es ese tema del para todos, ¿no?, más allá del voluntarismo que tengan los profesores y de la confianza que haya que depositar en ellos, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿dónde situar los esfuerzos de mejora? En esta figura, evidentemente, la mejora educativa es esa, asegurar buenos aprendizajes para todos los alumnos, ¿no? ¿Y dónde poner, así a nivel mundial, por dónde se dirigen los temas? Pues sería, por una parte, ya sabéis, ese tema y esa preocupación común. Los mejores sistemas educativos suelen tener a los mejores docentes, porque, bueno, parece una verdad de perogrullo, pero no siempre asumida.
un sistema educativo no puede tener mayor calidad que la que tengan sus profesores, ¿no? Y, por otra parte, el tema de la mejora, entre otras cosas, que es una palabra muy general, como calidad, y que se puede aplicar a lo que uno quiera, ¿no? Decir que esto ha mejorado. En principio, para que no perdés esa vaguedad, cabría decir que es el incremento a lo largo del tiempo de determinados resultados, procesos, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva, digo, lo de mejora precisa de una evaluación. Desde esa coordenada se está convirtiendo en un núcleo de la mejora. Otro tema es cómo se hace y con qué efectos tiene. El poner en el centro la evaluación de los aprendizajes y de los centros educativos, en todos los lugares. Ahora México, que está con una gran reforma educativa, pues también uno de los pilares ha sido reformar y darle otro papel al Instituto Nacional de Evaluación. Y la cuestión que aquí vamos a situar, en el fondo la mejora se juega a nivel de cada escuela, y a nivel de cada escuela, la escuela son muchas cosas, muchas aulas, muchos profesores, pero para que de verdad esté eso medianamente articulado en torno a los fines que debe de tener, y los fines pues es asegurar mejores aprendizajes a todos los alumnos, el tema del liderazgo escolar, ¿no? Desde esas coordenadas en países que han tenido una debilidad en este tema, unos por burocráticos, todos los países del sur de Europa, y otros por otros asuntos como Portugal y España, se trata de cómo fortalecer la dirección y el liderazgo escolar para que cada escuela pueda responder en el contexto en el que se mueve a esa perspectiva de cómo asegurar buenos aprendizajes a todos los alumnos, ¿no? Me voy a dirigir, en primer lugar, con ese panorama a qué políticas de mejora y luego centrarme en el tema del liderazgo. Y señalaba ahí, así de entrada, la verdad que ha habido por ahí uno que se dedica a esto, a ver lo que se hace y lo que se escribe, muchos libros que decían que hemos aprendido de los procesos de mejora que hemos emprendido. Pero esos procesos de mejora que hemos emprendido, ahora habría que decir, provienen de tiempos en los que se invertían grandes recursos y apoyos, ¿no? Y lo que consistía la mejora era ver los resultados que habían dado, ¿no? Exitosos o no, empleando determinados procesos. La mayoría de investigaciones, cosas que se han hecho en España ha sido así, ¿no? Pero al margen de los graves recortes que estamos ahora sufriendo, en conjunto yo creo ya esos años gloriosos de los 80, en España los 90, no volverán, y entonces la mejora no puede consistir solo en lo que hemos aprendido, en qué resultado ha dado las inversiones que hemos hecho. Épocas hubo, allí mismo en Andalucía, que bueno, un centro podría tener 12, 15 y 20 planes en los que estaba inmerso. Bueno, al final, como decían ellos, pues es un modo para conseguir dinero, ¿no? De todas formas hay que hacer lo que hay que hacer. Digo, ese tema de invertir medios y recursos para ver qué daba, lo cual nos llevaría, señalaba yo ahí, hay que repensar cómo promover la mejora, y repensar cómo promover la mejora sabiendo que un pilar, en último extremo, está con las ilusiones, la pasión, la entrega, con la que cada profesor y profesora entra cada mañana, cada día en su aula, ¿no? Y eso es un pilar, porque estamos en relaciones, en una profesión de relaciones humanas clave, ¿no? Sin embargo, la mejora para todos no basta apelar, esto es un tema que voy a situar ahora, no basta apelar solo al compromiso, porque no la podemos presuponer para todos, ¿no? Eso es irreal, ¿no? Es real promoverla y pensar como que buenos sistemas educativos llegan a un 30 o a un 40%, que principalmente se mueven por esa línea. Y de ahí que también a nivel internacional haya un amplio movimiento sobre la mejora, hay que centrarla, antes decía, es también una característica del término, en los datos, ¿no? Es decir, cómo estábamos y cómo estamos ahora, ¿no? Qué evidencias tenemos de no solo los resultados en matemáticas, en lengua, en fin, lo que son las materias instrumentales, sino también en la conflictividad escolar, la implicación de la familia, etcétera. Pero si hablamos de mejora, ¿cómo estábamos y cómo estamos? Y aunque los datos no sean solo números, porque no tienen por qué serlo, pero en cualquier caso basarlo ahí, que va vinculado también a esa perspectiva de revalorizar el papel de la evaluación. Esto supone, entonces, en ese juego entre el compromiso, sin el cual no va a funcionar la enseñanza,
y el compromiso solo no basta, qué papel tenga que jugar, ¿no? Y de qué modo la política, entendida en sentido amplio, y desde esas coordenadas cómo equilibrar, ¿no?, las presiones externas que estimulen la mejora con la capacidad, autonomía de cada escuela y de cada centro, que va a estar en la base de ese compromiso, ¿no?, que es también un dilema para el propio director, ¿no? ¿Cómo? Porque la presión externa no tiene por qué ser solo de la administración educativa, puede haberla también de la propia familia en determinados casos, y de la dirección y el compromiso, ¿no? ¿Cómo combinar entonces adecuadamente esa cierta presión, señalaba ahí, con otro tipo de dinámicas que más horizontales o laterales, que favorezcan esa implicación de los agentes, sin la cual sabemos, pues esta, como lo tenemos experimentado todos como docentes que soy, no va a funcionar en último extremo aquello que se hace en cada aula, en el centro, en su conjunto. En último extremo, pues sería una figura un poco como esta, ¿no? Si presionar desde arriba, con un control de resultados, con un rendimiento de cuentas, esa es la línea directriz que hay en último extremo detrás de la LOMCE, que además se corresponde en esa perspectiva, luego diré algunas contradicciones que tiene, pero en principio se corresponde con un núcleo duro de lo que han sido las reformas conservadoras desde la época de Reagan a Margaret Thatcher en educación, ¿no? Una cierta desconfianza en lo que hace el personal y porque no confiamos enteramente, presionar desde fuera en rendimiento de cuentas, en clasificación o ranking de centros. Y luego la otra, que es una verdad adquirida, ¿no?, en esto que decíamos de cómo implicar por el compromiso, más que evaluación externa, procesos de autoevaluación, que ahora en la siguiente conferencia mi compañera se va a dirigir en esa dirección, María Teresa González, o procesos de autonomía que también implican, cuando tienes una mayor autonomía, compromiso, porque en último extremo depende de ti y no de lo que se ha mandado, ¿no? Si presionas mucho desde arriba, anulas lo de abajo, y si confías solo en lo de abajo, no puedes pensar que todo el mundo, en todos los lugares, en todos los centros y todos los profesores se va a dar, porque no es real, ¿no? Pero si quieres que todos los alumnos tengan una buena educación, entonces no digo lo de abajo que es bueno, cómo favorecerlo, pero solo él no basta. Entonces presiona ya, pero como presiona de determinadas dimensiones, lo de abajo lo anulará y en último extremo, como ahora después veremos, y los efectos de estas reformas conservadoras en educación no van a tener esos efectos que pretendía, ¿no? Ese es un poco el dilema. Este tema lo he tratado en un libro que se editó el año pasado en Portugal. Desde esta perspectiva decía cómo combinar adecuadamente una dimensión y otra, que yo creo en la perspectiva que se plantea, ahora voy a entrar un poco en esa, en la perspectiva de presión que plantea la LOMCE, en cierta medida no coincide con las perspectivas que hoy hay de más orientada a la propia mejora. Sí. Desde esas coordenadas, la estrategia, no nueva, sino vieja, de poner en competencia a los centros en función de determinadas evaluaciones externas, que a su vez den lugar a una clasificación pública, lo que se ha llamado en el lenguaje más cotidiano, ranking entre los centros. Si ha sido, como antes decía, un cierto núcleo duro de las reformas conservadoras en educación, sin embargo, hoy día en general hay un cierto fracaso de ellas. Una de las que llevó a cabo toda la política, la Secretaría de Estado de Educación con Bush, Diana Ravitch, ha escrito recientemente un libro, y bueno, otros escritos anteriores, que ha sido un reino del error creer que la educación pública, al revés, cargarse la propia educación pública, esa competencia entre los centros. El mes pasado he estado en Chile, que ahora está con un cierto movimiento porque tiene elecciones este fin de semana. Chile ha sido uno de los países que desde la época de Reagan, justo y por copiar el modelo de Reagan hasta ahora, invariablemente ha tenido esa evaluación externa y clasificación de los centros, y están desengañados porque a lo que ha dado lugar pues ha sido, si ya estaba la educación pública debilitada por su municipalización, a lo que ha dado después ha sido en cierta medida, desmantelar
la educación, lo que quedaba de la educación pública en la educación municipalizada y revalorizar y toda la fuerza a la educación. Voy a ponerme en el lugar que estaba. Digo, ahora que se quiere imitar a los países que están más pujantes, lo que se ha dado en llamar PISA, y queriendo, bueno, eso, que España llegue, si no es Finlandia, que llegue a Finlandia, también podríamos decir a estos que quieren llegar a imitar, decir, bueno, ¿y cómo lo han hecho estos países, ¿no? Ese libro, Lecciones finlandesas, escrito, que ha tenido una gran repercusión en el mundo porque está muy bien hecho, ¿qué puede aprender el mundo de lo que ha pasado en Finlandia, ¿no? Aparte que sea un poco tonto, yo creo, pretender eso, ¿no? Nada más Andalucía tiene 2 Finlandias, digo, en número de habitantes. Entonces tratar de comparar, ni estamos en otro lugar. Y ese otro de qué vías hay para el cambio educativo, vamos a ver si pasa, que no pasa, ¿no? ¿O sí? Sí, pues vale, le daré ahí. Contraponemos esto, perdón, y tendríamos por una parte eso que llama este autor, Passy-Salver, el movimiento global de reforma educativa que se puede aplicar a lo que aquí... Lo digo esto para decir que no son opiniones mías, solo poner en competencia a los centros una enseñanza estandarizada, común e igual para todos y controlar muy bien el currículum que se imparte, no solo a través de él, sino a través de lo tercero, rendimiento basado en pruebas, que son último extremo, lo que controla ese currículum en los centros y en las aulas, pues dice, frente a eso, la vía finlandesa a la mejora educativa ha sido promover la confianza y la colaboración entre el profesorado. Si queremos asegurar para todos los alumnos en esta época compleja, ¿no?, y en la que cada alumno tiene una trayectoria personal de aprendizaje, queremos asegurar para todos el aprendizaje, más con una enseñanza estandarizada, una personalización del aprendizaje, y en lugar de amenazar a los centros con esas pruebas externas, hacerlos responsables, pero basado en una confianza, ¿no? Eso lleva entonces a que una política intensificadora de presión puede inhibir los esfuerzos de mejora, ¿no?, como antes decía, pero tampoco cabe confiar en el compromiso, solo compromiso del profesorado, porque hacer de una escuela, señalaba yo ahí, una buena escuela, ¿no?, no puede dejarse solo a lo que suceda, ¿no? Se deben reclamar determinados impulsos de responsabilidad o de otro nivel verticales, ¿no? Y por eso, además del apoyo, hay que combinarlo con una cierta presión. En fin, que si la política educativa tiene un papel, como dice un gran experto del cambio educativo, a nivel general, desengañado de esa política intensificadora externa, si lo tiene de otro modo. Desde esta perspectiva, los caminos para la mejora, y voy a ir entrando ahora ahí, sobre todo en la organización y dirección y liderazgo de los centros, ¿no? Un lugar clave que hemos aprendido en estos últimos tiempos es que la clave de la mejora se juega a nivel de cada escuela, de cada centro, ¿no? El centro se ha constituido en el foco, en el núcleo de esos esfuerzos de mejora, en el contexto adecuado para la formación y para la propia innovación. Un tema que en España entró en las políticas, pero que nada se hizo para que el centro tuviera ese papel, ¿verdad?, ¿no? Hasta aquello que fue lo más innovador en esta dimensión, el proyecto curricular de centro, después se pensó que mejor quitar